Michelle Marguerite Peña Herreros. Es posible que el hijo o hija de Michelle, de 27 años, viva porque al momento de ser detenida contaba con más de 8 meses de embarazo. Hija de Gregoria Peña Herreros, quien debió huir de la dictadura de Franco y a los 16 años atravesó los Pirineos, como otros miles. Refugiada en Francia se enamoró de un soldado y tuvo a su hija Michelle Marguerite. Abandonada por su pareja, decidió viajar a Chile, donde algunos familiares se habían trasladado en el legendario Winnipeg. Desde la infancia Michelle había escuchado y cantado la heroica lucha contra el fascismo. Su familia había militado en el Partido Socialista Obrero Español y no fue extraño que cuando inició sus estudios de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado se hiciera militante del Partido Socialista de Chile. A pesar de ser hija de madre española y padre francés, siempre se sintió chilena. Después del 11 de septiembre abandonó sus estudios en la UT y se vinculó a los dirigentes que desde la clandestinidad intentaban mantener organizado a su partido. En esas actividades trabajó junto a Ricardo Lagos Salinas, integrante de la Dirección Nacional, y decidieron vivir juntos. En 1974 la casa de su madre fue allanada y vigilada por semanas. La buscaban. El régimen profundizaba su política represiva, deteniendo a militantes y dirigentes medios. En ese contexto, el temor había inhibido a muchas familias de apoyar a los perseguidos, por lo que la única forma segura de evadir la represión era el exilio. Pero Michelle nunca pensó hacerlo. Sumida en las tareas de la incipiente resistencia a la dictadura, debía cambiar de casa continuamente. Un frío día de junio de 1975, la joven fue secuestrada por la DINA junto a su pareja Ricardo Lagos Salinas, desde una casa de la Villa Japón, en el sector Las Rejas en Santiago. Gregoria la recuerda alta, fornida, de tez blanca, ojos muy grandes de color café y de mirada firme, la nariz respingona, hablaba con sus manos y con sus gestos, era muy discutidora, no se quedaba callada frente a las injusticias sociales, tenía carácter alegre y amistoso, rabioso y apasionado, a pesar de que fácilmente abandonaba lo que empezaba. Fumaba un cigarrillo tras otro y era extremadamente generosa. Había tenido 3 pololos, todos ellos más pobres y necesitados que ella, dice. También recuerda su gusto por la lectura y por la música, su carácter alegre y que era inteligente, especialmente hábil y rápida para las matemáticas, pero floja para estudiar. En cambio, prefería leer, escuchar música y tocar guitarra. Durante los 3 años del gobierno del presidente Allende, trabajó como secretaria del Sindicato de Cristalerías Chile, en el sector de Vicuña Maquena. También participó en varias iniciativas del Instituto de Estudios Sociales de América Latina, INESAL, una suerte de centro de estudios vinculado al PC. Junto a Patricia Barzúa y Marisol Bravo colaboraron activamente en las redes y grupos de apoyo que protegían al exdiputado Carlos Lorca, quien dirigía al perseguido Partido Socialista. Tras vivir un tiempo en Avenida República, las 3 amigas se fueron a vivir al paradero 24 de la Gran Avenida. Por ahí pasaron Carlos Lorca y Ricardo Lagos. Pero las condiciones se hacían cada vez más difíciles. La represión les pisaba los talones. Mónica Gisaut, una joven estudiante secundaria, y su madre recibieron a la pareja en su departamento en Ñuñoa. Mónica recuerda que Michelle salía a hacer contactos, redactaba informes, revisaba la prensa y tipeaba documentos. También le leía poemas y fábulas en francés y en más de una ocasión le pidió que le lavara el cabello con manzanilla. La persecución obligaba a los militantes a alejarse de sus familias para evitar ser detectados a través de ellos. Después de 6 meses sin verse, Gregoria recuerda que se juntaron en el drugstore de Providencia. Ahí se dio cuenta que Michelle estaba embarazada y le faltaba muy poco para dar a luz. ¿Cómo se te ocurre quedar embarazada?, le recriminó. Intentó convencerla de que se aislara en la embajada de Francia.
Ya habían hecho todos los trámites, pero no aceptó. Pensaba que la dictadura no duraría mucho tiempo, señala Gregoria. Héctor Rifo, también militante del PS, se encontraba detenido en el sector La Torre de Villa Grimaldi cuando escuchó las voces de dos mujeres que ingresaban a una cabaña vecina. Reconoció de inmediato la voz de Michelle y su acento español. Era el 1 de junio de 1975. Gladys Díaz Armijo, periodista y militante del MIR, declaró que el 2 de julio del mismo año encontró en Villa Grimaldi a Michelle. Su testimonio textual es el siguiente. Me dejaron por horas sentadas en una banca en el jardín. Como al mediodía me dijeron que fuera a comer algo y me hicieron pasar a otro patio, en donde había una mesa con 3 platos. Allí condujeron a 2 mujeres. Las hicieron sentarse a mi lado. Les hablé. Desconfiaron y guardaron silencio. Una era más morena, pelo corto, la otra de tez muy blanca y nariz respingona. Le expliqué quién era y ellas me dieron nombres que percibí eran al azar. Ambas estaban enflaquecidas, tristes y temerosas, especialmente la de tez más blanca. Conversaban entre ellas como ignorándome. Pensarían que era una delatora. Además, no podían verme. Hablaban de Julio. Decían que Julio, uno de los nombres usados por Carlos Lorca, estaba muy mal, que se quejaba continuamente y que el otro, que supongo sería Ezequiel Ponce, estaba algo mejor. Insistí, les dije que era importante que me dieran sus nombres, pues yo volvería seguramente a Tres Álamos y que podía informar sobre ellas, que no quería saber más que sus nombres. Entonces una, la de pelo corto y morena, me dijo que se llamaba Carolina y la otra Michelle. No me dijeron sus apellidos. Luego siguieron ignorándome y hablando entre ellas. Una comentaba que los guardias le habían dado la ropa de Julio, llena de sangre, y que tenían que lavarla. En ese momento, los guardias apresuradamente vinieron a buscarme. No las vi más. 4 o 5 días después, encontrándome en Tres Álamos, fuimos interrogados por una persona del Comité Pro Paz. No sé si era un abogado quien había entrado en hora de visita y traía ocultas varias fotos de hombres y mujeres. Reconocí a las prisioneras que había visto en Villa Grimaldi. Le di sus nombres, él me dio sus apellidos. Vicente Álvarez, sargento primero y enfermero del ejército adscrito a la Brigada de Sanidad de la DINA, del equipo médico y enfermeras que, dirigidos por el doctor Warner Sangelini, que funcionó en las clínicas Santa Lucía y London, ambas en el centro de Santiago, en declaración policial realizada el 6 de junio del 2005, afirmó que hacia fines del junio del 75 llegó a la clínica Santa Lucía una mujer en avanzado estado de gravidez, a punto de dar a luz. Recuerdo que fue atendida por un médico que podría haber sido Leighton, Fantuzzi, Bravo o Muñoz, los doctores de la Brigada de Sanidad de la DINA, que estaban en la clínica ese día. Después, Michelle fue de vuelta a Villa Grimaldi. El testimonio de María Isabel Romero, una joven militante del MIR, en declaración jurada realizada el 9 de enero del 2002 en Santiago, señaló haber sido detenida por la DINA a fines de junio de 1975, mientras viajaba en bus entre las ciudades de Concepción y Chillán. Luego de unos días detenida en Colonia Dignidad y en el regimiento de Talca, fue trasladada a Villa Grimaldi hacia el 3 de julio de ese año. Cuando despertó del letargo había sido drogada antes de llegar a Santiago. Advirtió los quejidos y llantos desgarradores de una joven que estaba en su misma celda. La joven le dio su nombre, le confesó que el hijo que esperaba había muerto a causa de la brutal tortura y que recién la habían traído de vuelta de la clínica, a la que la llevaron después de perder el bebé, que había estado muy grave y que la iban a matar. Era Michelle. Otro testigo, también detenido en Villa Grimaldi, escuchó la versión de un guardia que le dijo que Michelle había intentado suicidarse cortándose las venas, que habría sido llevada a la clínica de la DINA en calle Santa Lucía, donde le salvaron la vida, pero no la de su hijo. Gregoria recibió distintos mensajes durante la interminable búsqueda de su hija, lo que la mantuvo con la ilusión de encontrar a su nieto o nieta.
Ella recuerda que ella recuerda que sin saber aún de la detención de su hija, llegó a mediados de junio a su local comercial. Un señor que hizo una compra y luego me dijo que me parecía mucho a una muchacha embarazada y que permanecía con vigilancia de la DINA internada en el hospital militar. El hombre agregó que trabajaba en ese recinto. Yo dudé, fingiendo que era por pura humanidad, si podía pedirle a esa niña que me enviara una nota, para ver si podía ayudarla en algo. A los 3 días el hombre volvió a mi local con una nota de puño y letra, en donde la chica pedía algo de ropa y unos libros, entre ellos las fábulas de La Fontaine, un libro que ella había leído muchas veces y que era su favorito. Fue una seña cifrada para decirme que estaba en manos de la DINA. Ese mismo hombre le informó que Michelle había sido trasladada al hospital de la Fach, porque en el militar no había maternidad. El hospital militar negó que alguna mujer de las características de Michelle hubiese ingresado en esas fechas al recinto. A partir de allí los rumores se transformaron en una locura, que estaba en tres álamos o que estaba en 3 o 4 álamos, que había sido trasladada a la cárcel de Pirque, en la zona del Cajón del Maipo, donde habían sido trasladadas las presas políticas. Todo fue inútil. Gregoria la buscó incansablemente. Nos decían que se había ido con otro hombre, o al extranjero. Nunca encontré a nadie que me tratara con dignidad. Buscábamos como un ciego que se topa contra una pared. En una muralla de una celda de Villa Grimaldi, una ex prisionera leyó una frase escrita con sangre que decía: «Yo estuve aquí, Michelle Peña, agosto de 1975». Es muy posible que ese hijo viva sin conocer su verdadera historia. Yo exijo saber, primero saber todo lo que pasó con ella. Por supuesto espero justicia, justicia limpia y pura. Dura vida esta. La guerra civil, el campo de concentración en Francia, la Segunda Guerra Mundial, el miedo, el frío, el hambre y luego Chile. Y aquí viví nuevamente una dictadura atroz que me tomó a mi hija, dice Gregoria Peña. Ay, madre, siempre madre, no te detuvo el tiempo ni las distancias, inclaudicable ante los 1000 golpes, los crueles gestos de los indiferentes, los olvídense, los no hay antecedentes. Cuánto dolor y cuánta nostalgia, pero te encontraré, Michelle. Leeremos juntas La Fontaine para tu hijo amado, y dormirán en mis brazos, mis vacíos y cansados brazos. En la información entregada por las Fuerzas Armadas al presidente Lagos el año 2001 acerca de los detenidos desaparecidos, se señaló que el cuerpo de Michelle Peña fue arrojado al mar frente a las costas de San Antonio en septiembre de 1975, pero nada se dijo sobre la suerte de su hijo. Hay personas convencidas, entre ellas Gregoria, que el bebé nació y que habría sido entregado a una comunidad mapuche. Lamentablemente, hasta ahora no hay una confirmación de esta información.